Bendiciones, estimados hermanos. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en cada uno de ustedes. Tu hermano en Cristo, Marvin Corado, una vez más compartiéndoles el Evangelio del día. Hoy, el tema que vamos a reflexionar es: Jesús quiere que escuchemos su palabra y también la anunciemos. Nos va a hablar de un hombre que estaba sordo y mudo a la vez. Claro, ciertamente el ejemplo que nos pone nuestro Señor es un hombre sordo y mudo. Pero, ¿cuál es el contexto de este evangelio? ¿Qué nos quiere decir a cada uno de nosotros? Lógicamente, ya en ese momento la relación es con usted y conmigo, con nosotros. Por lo tanto, el que no le guste, no quiere oír la palabra de Dios, es porque tiene un espíritu de sordera, de sordo. No hablamos de un sordo físicamente, que no oiga, sino que no quiere oír, no quiere escuchar a Dios. Y lo mudo no es que usted y yo seamos mudos, que no hablemos. Algunos hablamos hasta más de la cuenta. Y nos ponen cotorrito, y nos ponen periquito, ¿verdad? Y nos ponen sobrenombres, porque mucho hablamos y no dejamos que los otros hablen también. Entonces, hermano, San Marcos en el capítulo 7, verso 31 en adelante, nos va a decir eso. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Saliendo de las tierras de Tiro, Jesús pasó por Sidón y dando la vuelta al lago de Galilea, llegó al territorio de la Decápolis. Allí le presentaron un sordo que hablaba con dificultad y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús lo apartó de la gente, le dijo, le tocó la lengua con saliva, le metió los dedos a los oídos. Enseguida levantó los ojos al cielo, suspiró y dijo, Efetá, que quiere decir ábrete. Al instante se le abrieron los oídos, le desapareció el defecto de la lengua y comenzó a hablar correctamente. Jesús les mandó que no se lo dijeran a nadie, pero cuanto más insistía, tanto más ellos lo publicaban, estaban fuera de sí y decían muy asombrados, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, hoy estamos ante este evangelio donde precisamente nos pone el ejemplo de este sordo mudo. Cómo ha de costar, cómo ha de ser la vida. Fíjense que yo no sé si por consecuencias a mi enfermedad, pero yo solo vivo haciéndole así. Tal vez ustedes se han fijado algunas veces. De repente al otro oído aquí. Y por día hasta me duele. Me he hecho gotas, me he echado muchas cosas. Medicina para infección y todo eso. Posiblemente sea por consecuencia de la misma enfermedad. Pero a veces me cuesta escuchar o poner atención cuando estoy en clases. Es decir, cuando estoy recibiendo formación. Estoy recibiendo clases. Me tengo que concentrar bien en la forma, hasta en el hablado del formador para poder poner mucha atención. Me imagino que no va a ser fácil. Otra cosa, querer hablar y no poder. Es muy difícil. Entonces, estos tipos de milagros solamente los hizo Jesucristo, nuestro Señor, en el tiempo que Él anduvo en vida. Por eso hoy nos habla que Él anduvo en medio de las tierras más difíciles de pecado, de mundanidad, de, vamos a decir así, inmoral, Tiro y Sidón. Y está diciendo que se fue dando la vuelta al lago de Galilea, como era grandísimo el lago, imaginemos una rueda. Entonces comenzar aquí, Decápolis, dice y Tiro, luego dando la vuelta a Sidón, y así sucesivamente hasta regresar, no ha de ser muy fácil, hermano.
Hoy se nos hace fácil todo a nosotros decirlo, explicarlo, hasta predicarlo. Pero si tomamos medidas, tomamos, ¿cómo le puedo llamar a eso? Por ejemplo, aquí en las Biblias vienen unos mapas. Y en los mapas nos da a nosotros la idea de cuánto se tardó de caminar, porque en aquel tiempo recordemos que no había transporte público, no habían vehículos. Por lo tanto, Jesús, su misión era ir de lugar en lugar. Aquí habla, Tiro pasó por Sidón y dando la vuelta al lago de Galilea, llegó al territorio de la Decápolis. Vea, ahí le presentaron al sordo que hablaba con dificultad y le pidieron que le impusiera las manos. Estimados hermanos, hoy el Señor también nos exhorta a nosotros. Nos exhorta a nosotros que para que Él pueda hacer el milagro en nosotros, nos apartemos de aquel bullicio, nos apartemos del gentío, donde el Señor ahí no puede hacer obras ni milagros, porque hay mucha interrupción. La interrupción, hermano, viene de que uno se desconcentra, no hay concentración plena. No, por eso le llamamos nosotros a los retiros, ¿verdad? Retiros de 3, 4 días, porque uno realmente se aísla de la comunidad, se aísla de los trabajos, de los quehaceres, de la familia. Y entonces uno tiene más tiempo para concentrarse, para escuchar, ¿verdad? Poner atención. Y eso es lo que Jesús pretendía hacer con esto. ¿Qué pasó? Ya cuando lo saca a un lado, aparte, le metió los dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Qué interesante. Jesús quiere tocarnos, pero hay que dejarnos, hay que obedecerle. Y si Él dice, apártate un poquito de ahí donde estás parado, donde estás conviviendo, no es lo adecuado. Acerquémonos más a Cristo en la soledad. Acerquémonos más a Cristo en los momentos, ¿verdad? Que no hayan esa bulla, esa interrupción, sino que podamos nosotros tener ese encuentro con el Señor y dejarnos tocar la lengua como los oídos, que son base fundamental para la conversión de una persona. Por el oír viene la fe, dice el apóstol San Pablo. Y si no tenemos buenos los oídos, no va a entrar la fe. ¿Y por oír qué? La palabra de Dios. Y luego Pablo también nos dice en la carta a los romanos, ¿quién va a predicar? ¿Quién va a ir a evangelizar? A llevar la buena nueva, si nadie lo ha enviado. Es como que vayamos mudos. Nadie lo va a oír, nadie lo va a escuchar. Si no llevamos carta de recomendación de nuestro sacerdote, como párroco, como obispo, es decir, como pastor de la iglesia donde nosotros decimos que estuvimos perseverando, para que ya nos atiendan, nos reciban o podamos también involucrarnos en la pastoral donde hemos llegado. Necesitamos ser enviados para poder hablar con autoridad, hablar desde la iglesia, con la iglesia. No podemos nosotros ser protestantes y hablar nuestros pensamientos, comunicar nuestros sentimientos, sino que tenemos que comunicar lo que Cristo le dijo a la iglesia que comunicara. Eso mismo tenemos que hacer nosotros. Y Cristo hoy nos quiere decir, al igual que aquel hombre, efetá, libérate, ábrete. Eso quiere decir efetá, que se abrieran los oídos para escuchar a Dios con atención, escuchar a Dios con dedicación, ¿verdad? Y nosotros podremos en ese momento escuchar a Dios con libertad, escuchar a Dios, ¿verdad? Con buena voluntad, no a la fuerza, no obligados, hermano, no porque me conviene, no por otras cosas, sino porque nosotros queremos escuchar a Dios y transmitirlo a Él a otras personas. La gente se quedó asombrada y decía, todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Esa es la misión de nosotros, que oigan otros la palabra de Dios, que a través del oído les entre la fe, la acepten y comiencen a perseverar, a luchar y se conviertan en discípulos del Señor para luego enviarlos a una misión como apóstoles, hablar con poder, hablar con autoridad, que los mismos hechos que Cristo hizo, Él mismo dijo que teníamos que hacer nosotros. Si nosotros como su iglesia, como sus servidores en este tiempo, no vemos esas maravillas que Jesús mismo hacía en aquel tiempo,
quiere decir que algo nos hace falta. No estamos haciendo lo adecuado, no estamos haciendo lo que Cristo dijo, porque si estuviéramos haciendo lo que Cristo nos mandó a hacer, Él respaldara nuestra palabra, Él acompañara nuestra palabra de autoridad y se hicieran lo que Él mismo hizo a través de nosotros, porque Él nada más va a seguir haciendo, Él haciendo su obra a través de nosotros que somos sus servidores. Bendiciones, estimados hermanos en Jesucristo el Señor. Tu hermano en Cristo, Marvin Corado, te acompañó una vez más. Hasta la próxima.